Todo el mundo tiene una historia. Contemos la tuya a la medida. Entre tecnología y etiquetas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre tecnología y etiquetas. En esta ocasión contamos con un invitado de lujo, quien es el maestro Víctor Tomé. Él es coordinador de recursos humanos en la empresa de la SAT. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Oye, ¿podrías contarnos un poco sobre tu formación académica y qué es lo que realizas? ¿Cuáles son tus actividades en la SAT? Claro. Bueno, yo soy psicólogo de formación. Uh-huh. Estudié la licenciatura en psicología y bueno, de ahí empecé a trabajar acá, ya llevo algunos años, pues básicamente en el área de recursos humanos. Y después de algunos años hice la maestría en terapia racional emotiva conductual. Dentro de mis actividades principales, pues está todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, justamente. Es decir, desde cubrir vacantes, la capacitación, las evaluaciones que existen con respecto al personal, toda la parte de seguridad, documentación. En fin, son como muchas cosas que implican desde los más generales hasta ya tareas muy concretas que tiene que ver con papelería y cuestiones administrativas. No hago yo todo, pero todo eso está dentro de mi área y de mis funciones. Ok. ¿Y cómo es que te ha ayudado justo toda esta formación que tienes? Y sobre todo me centro en la maestría de motivación y todo eso, para gestionar todo el equipo de trabajo. Bueno, creo que la formación en psicología te da muchísimo contexto, porque al final con quien trabajas es con personas. No sugiriendo que un contador o un administrador que ocupe un puesto de recursos humanos no pueda hacer un buen trabajo, desde luego que pueden hacerlo. Claro. Pero sí creo que el tener una formación en psicología te ayuda mucho porque entiendes mucho el comportamiento humano, te da mucho contexto, te permite, por ejemplo, sobre todo en toda la parte, esta parte emotiva, ¿no? Esta parte emocional de la que hablabas. Pues mucho de lo que tiene que ver el desempeño y el desarrollo de las personas en su lugar de trabajo tiene que ver con lo emocional. Entonces, es como el factor que no siempre se ve, pero que tiene mucha influencia. Entonces, sirve mucho. Ok. Sí, creo que definitivamente te acercas de una manera diferente, como tal, a los colaboradores, y también es verlos también más humanamente, ¿no? Porque, bueno, la psicología pues tiene un corte humanista. Claro. Sí, es como más sensibilidad, ¿no? Tener una sensibilidad distinta al trabajo, a este tipo de trabajo. Vic, sabemos que es importante la vida laboral y la vida personal de las personas porque están interconectadas. Cada una se afecta a la otra de igual manera y que hay un término que es satisfacción laboral. ¿Nos podrías comentar o explicar qué es la satisfacción laboral? Claro, mira, la satisfacción laboral es como el grado de satisfacción, ¿no? El grado de conformidad que tiene una persona con respecto a su trabajo, sus actividades y todo lo que engloba la parte laboral. Esto, como bien lo dices, va muy de la mano con la parte personal, porque el trabajo forma parte importante de nuestra vida como seres humanos, pero al mismo tiempo nuestra vida personal influye en nuestro trabajo. Entonces, la satisfacción personal va a influir en el trabajo, pero también la satisfacción laboral influye en nuestra calidad de vida en general. Entonces, son términos que yo creo que pues los separamos como para entenderlos mejor, explicarlos, pero en realidad son parte de lo mismo, ¿no? Parte del bienestar integral de una persona. Son como de alguna manera simbióticos, podríamos decir. Sí, como coexisten, son como dos caras de la misma figura, del mismo dado. Y en este contexto, ¿cuál es la relación entre la satisfacción y la motivación? Porque, bueno, tú, si no corrígeme, la satisfacción justo no la estamos situando. Obviamente sí en la vida
personal y en la vida general de las personas, pero ahorita le estamos entrando en lo laboral. Y la motivación yo la centraría más en la vida personal. ¿Cómo es que, cuál es el punto de encuentro y pues tal vez hasta la diferencia de cada una de las dos? Claro. Es que mira, la motivación es como una disposición que podemos tener las personas para hacer determinada actividad. ¿No? La motivación, bueno, pues surge y tiene distintos factores que la influyen. Hay motivaciones externas, internas. Y esto influye en la parte de satisfacción porque cuando una persona tiene un mayor grado de satisfacción, hablando en lo general, hay un mayor grado de disposición de hacer ciertas cosas. Porque es satisfactorio, digamos. Hay una razón importante para poder hacer algo que hacemos. Las personas no hacemos las cosas por nada, hacemos las cosas por una razón. Entonces, cuando yo tengo mayor satisfacción, voy a tener una mayor motivación. Pero al mismo tiempo, la predisposición que yo tenga, la motivación que yo tenga en un momento dado, también va a influir en cómo me satisfaga hacer o no ciertas cosas. Entonces, la motivación también aplica al área laboral, o sea, influye mucho. Pero sí, al final de cuentas es una parte personal, o sea, la motivación viene desde la persona, aun cuando parezca que haya como aspectos externos que sí influyen, pero termina siendo, pues, dicen por ahí que toda la motivación termina siendo interna, ¿no? O sea, desde la persona. Porque no todos nos motivan justo, ¿no? Las mismas cosas. Y entonces, ¿cómo podría uno encontrar o justo... Al menos situándolo de manera laboral, por ejemplo, no sé, yo me imagino un líder, ¿cómo puede motivar a todo un equipo sabiendo que todos se motivan o los mueven cosas diferentes? Es que yo estoy un poco en contra de ese término en donde, de decir, bueno, ¿cómo hago para motivarte? ¿No? Porque al final de cuentas, como te explicaba, la motivación es una disposición que las personas tenemos. Eso es algo que tiene un locus de control interno, o sea, cada una de las personas, cada uno de nosotros, pues tenemos distintas formas que nos llevan a hacer algo. Yo creo que como líder, lo que puedes hacer es establecer condiciones, facilitar cosas, poner como todo sobre la mesa para que las personas tomen recursos que les pueden ayudar a sentirse motivados. Pero yo no creo que exista algo como que yo te motive, ¿no? Porque al final, como te decía, la motivación termina siendo interna. La persona decide cuando considera que algo vale la pena para esa persona, cuando considera que un esfuerzo es justificado por lo que puede obtener. Entonces, cuando hablamos en el tema de los compañeros de trabajo, creo que nuestro papel es poner condiciones, sí conocer a las personas de manera general, entender qué les preocupa, entender qué necesitan, entender en qué de todo eso podemos ofrecerles, qué debemos ofrecerles, y a partir de eso hacer una construcción de una motivación. Pues eso me suena como algo más acertado que algo como que un líder motive, ¿no? Sí, porque al final creo que yo te puedo poner todos los recursos o te puedo dar muchísimos incentivos, pero igual, o sea, si tú no los quieres tomar, pues no los vas a tomar. Y entonces aquí, por ejemplo, para una empresa, ¿por qué para la empresa y las personas, por qué es importante la satisfacción laboral y cómo lo podríamos lograr? Híjole, pues mira, la satisfacción laboral es muy importante porque lo podemos ver. Las personas pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestra propia casa, ¿no? Vemos más a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe, que a nuestra propia familia. Entonces, bueno, eso en la mayoría de los casos, pero podemos ver que es como algo una que media. Es muy común, sí, en general. Y si lo ves desde esta perspectiva, el trabajo tiene una fuerte influencia en el desarrollo. Hay que entender que las personas tenemos distintas motivaciones y distintas necesidades. No tenemos solamente necesidades físicas y de seguridad.
también tenemos necesidades de relación, tenemos necesidades de estima, tenemos necesidades, la necesidad de tener desafíos, de sentirnos útiles, de sentir que nuestro trabajo contribuye de alguna forma. Y que es la parte social del ser humano. Sí, o sea, tiene un factor individual y un factor social. Entonces, cuando entendemos esto, pues nos damos cuenta que la satisfacción laboral no es nada más como un indicador que hay que tomar en cuenta, sino que el grado de satisfacción que una persona tenga en su trabajo va a determinar en gran medida el grado de satisfacción que una persona tenga en su vida en general, tomando en cuenta el tiempo que invierte en el trabajo, tomando en cuenta las necesidades que una persona satisface en el trabajo. Entonces cobra una importancia no solo a nivel laboral, ¿no? Sino tiene una importancia a nivel bienestar social. Exacto. ¿No? O sea, si una persona tiene mucho estrés en su trabajo, está muy insatisfecho, pues difícilmente va a pasarla bien en sus otros ratos, tal vez va a estar demasiado de mal humor, eso influye en su familia, en sus relaciones. Y entonces, en el equipo de trabajo. O sea, es multifactorial y por eso es tan importante atenderlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Híjole, pues no es que exista una fórmula mágica, ¿no? De hecho, creo que ese es el reto que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, de poder ir avanzando en el desarrollo de estrategias que nos permitan cada vez poder facilitar más esa satisfacción, ¿no? Pero pues hay muchas razones que influyen. Claro. Y entonces, a ver, para irnos un poquito en pasos, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la satisfacción laboral? Esa es una muy buena pregunta porque, como te decía hace un momento, ¿no? Esto es multifactorial. De entrada, por ejemplo, hay una predisposición de la persona. O sea, creo que la salud física y la salud psicológica de una persona de entrada ya te predisponen, ¿no? O sea, una persona, así como el trabajo influye en la vida, pues lo de la vida influye en el trabajo. Entonces, si de entrada una persona no le está pasando bien en cuestión personal, pues difícilmente va a poder tener un grado significativo de satisfacción en el trabajo, ¿no? Entonces, son factores que predisponen. Ya hablando en términos concretos de trabajo, pues podemos tomar en cuenta que factores como el tipo de trabajo, las condiciones del trabajo, el ambiente en los espacios de trabajo e incluso más allá de los espacios de trabajo, el ambiente social, los contextos en los que se da, el tipo de liderazgo, ¿no? Son como, por mencionar algunos de las cosas que influyen en la satisfacción. Y, por ejemplo, aquí me surge una duda. Cuando son ahora estas nuevas modalidades que son remotas o que son híbridas, donde no necesariamente tienes que estar ahí, ¿es diferente cómo sienten las personas esa satisfacción laboral? Sí, es muy diferente. Es muy diferente porque brinda ciertas ventajas, pero también brinda ciertas desventajas. Y, por ejemplo, las personas que trabajan desde casa, pues tienen una ventaja de que no se tienen que desplazar, ahorran tiempo, ahorran recursos, no tienen que lidiar con el gentío en el metro, con el tráfico, el calor, y pues pueden trabajar desde su casa cómodamente. Y entonces, pero también como desventaja tiene que, pues, no hay tanta interacción, ¿no? De pronto el trabajo puede ser un poquito más monótono, las personas a lo mejor justo no salen de su ambiente de casa, eso puede generar cierto tedio, ¿no? Que fue lo que nos pudo pasar en la pandemia, ¿no? Cuando estuvimos trabajando de casa. Yo creo que pues sería más como una cuestión de equilibrio, que las personas puedan tener sí flexibilidad para trabajar desde casa cuando sea posible y evitar cierto estrés, pero también la posibilidad de acudir a un centro de trabajo que tiene todas las condiciones para el trabajo, porque pues no sé si recuerdas, de pronto te pasaba que hasta ni siquiera un spot para poder tener una reunión, o ya está ladrando el perro, o ya pasó la basura, los colchones, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final casa pues es un espacio para vivir, no propiamente un espacio para trabajar. Y la oficina pues está diseñada para eso, tiene todas las facilidades para que una persona pueda
dedicarse a trabajar, y la impresora y los teléfonos y un espacio que está diseñado para eso. Entonces creo que el equilibrio ahí sería el secreto sería como encontrar ese equilibrio según cómo le acomoda a cada quien, porque no todos tenemos la misma necesidad de autonomía, ni tampoco la misma necesidad de dirección, ¿no? Sí, e incluso también yo me imagino, ¿no? Mentalmente, que es más complicado para la gente de home office y eso, porque justo, ¿no? Estás mezclando, porque uno viniendo a oficina, pues dices, este espacio, pues es para trabajar y llego a mi casa y ya me puedo dormir, o puedo ver series o lo que sea. Pero estando trabajando 24/7 se desdibujan esas líneas e incluso no sé qué tan a nivel mental llegue a también justo a lo que estamos hablando, ¿no? Como a romper esa satisfacción, porque dices, aquí es donde estoy trabajando y aquí es donde estoy viviendo y aquí hago todo, ¿no? Sí, lo dices bien, pasó mucho, se prestó mucho a que se rompieran esas líneas del horario laboral, y entonces uno estaba trabajando a las 9 de la noche porque pues como estás en tu casa y sabemos que estás disponible, ¿no? Pero fíjate que algo rescatable de esto es que justo este tipo de acontecimientos abrieron la puerta a que se pusiera sobre la mesa la discusión sobre los derechos laborales en el trabajo desde casa, ¿no? Y entonces, bueno, pero pues estoy en casa y estoy usando mi luz, pero mi internet, pero ¿qué pasa si tengo un accidente en mi casa, en un horario laboral, ¿no? Entonces, justamente son nuevos retos que surgen, que afortunadamente se empezaron a visibilizar y que, bueno, que habrá que seguir dando seguimiento hasta que se pueda dar una normatividad que garantice una satisfacción laboral, como lo decimos, no solo en un espacio de trabajo, sino también para las personas que trabajan desde casa, ¿no? Modelos híbridos y todo esto que ahora lo podemos ver como una posibilidad más real, ¿no? Sí. Y justamente esto te iba a preguntar, si tú sabías de algunas regulaciones que existan o que se estén justo trabajando para garantizar esa satisfacción laboral de los colaboradores, de las empresas. Bueno, mira, se supone que la Ley Federal del Trabajo, pues plantea todas las condiciones mínimas indispensables para asegurar, que los espacios de trabajo sean dignos y generen pues una satisfacción, ¿no? A la hora del trabajo, pero claramente no son suficientes, ¿no? Y en eso se ha venido trabajando más y más. Ahora mismo, pues podemos hablar que con el paso del tiempo justo las leyes han ido cambiando. Podemos ver que al ser uno de los países con menos vacaciones en el mundo, ¿no? Ahora se hace esta reforma en donde las vacaciones, pues, se hacen, se aumentan y se hacen como un poquito más, pues decentes. Creo que ya es un número decente hablar de 12 días en vez de 6. Y esto no termina, o sea, en realidad todo esto nunca va a acabar porque siempre hay nuevas necesidades. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos, por ejemplo, en el establecimiento de la NOM 035, ¿no? Que justamente es una norma que atiende los riesgos psicosociales dentro del trabajo, que si bien no es una norma que busque la satisfacción laboral, más bien es una norma que busca atender los riesgos. Definitivamente las empresas, al atender esos riesgos o esos posibles riesgos, contribuimos a que las personas se sientan más seguras, más satisfechas, y poder identificar aquellos aspectos que pueden estar repercutiendo negativamente en la satisfacción de las personas, ¿no? Entonces, en fin, es mucho trabajo y es constante, o sea, esto no termina y eso es positivo porque de alguna forma nos permite siempre tener que poner en marcha cosas y no sentarte a decir, bueno, ya lo logramos, todo. Sí, ya está todo. Exacto. Sí, porque al final también es algo que va respondiendo al contexto de la misma sociedad. O sea, justo las leyes por eso tienen que ir mutando conforme la sociedad va mutando. Porque no podemos seguir aplicando las mismas cosas cuando ya nos movimos y como ahorita, ¿no? Justo lo que platicábamos del trabajo remoto, pues antes no es que no existiera, pero no era tan común y no estaba tan
visibilizado. Ujú. Y ahora justo lo que se hace en pandemia es, bueno, ya existe ahora sí esto porque fue casi que necesario para casi todas las Claro. empresas. Y entonces ahí se ven justo los huecos de, tenemos que subsanar Exacto. estas cosas. Exactamente. Y pues también, pues seguir nosotros como impulsando desde también como trabajadores, creo. Sí, desde donde podamos. Ahora, por ejemplo, está la propuesta de reducir la jornada laboral, Sí. ¿no? Semanal. Y bueno, puede ser un buen paso. No sabemos qué pase, pero puede ser un buen paso porque al final de cuentas, pues la vida no tendría que ser tanto trabajo. O sea, hay que buscar un equilibrio entre Sí. el trabajo y la Y vida la personal. personal, pero también buscando ser eficientes. O sea, y la eficiencia pues es algo distinto a, o sea, no necesariamente mientras más tiempo estés trabajando, más eficiente eres, ¿no? Sí, como decían en este dicho, ¿no? De vives para trabajar o trabajas para vivir. Exactamente. Y pues también va relacionado con esto que dices, ¿no? Porque yo puedo estar sentado 12 horas frente a un monitor, pero no por eso significa que voy a sacar más trabajo. Que una cosa es concentrarte y estar enfocado en lo que haces, como el tiempo de calidad y tiempo, entonces, general. Bye. Exacto, sí, no, y justo, por ejemplo, ahorita que hablabas del trabajo remoto, eso es una de las cosas que podrían generar mucha insatisfacción. Pocas empresas realmente podrían decir que estaban listas para el Uh-huh. movimiento en línea que se dio a raíz de la pandemia, realmente muy pocas. Y eso, o sea, eso generó Uh-huh. que se dieran ciertos aspectos, mmm, yo creo que hasta cierto punto inadecuados o poco, no sé, poco útiles. Por ejemplo, esta cuestión de, pues vas a trabajar desde casa, Sí. pero pensar que se tenía que cumplir el mismo horario, ¿no? Y entonces Mm, tienes que estar conectado y sí, tengo que tener ahí tu bolita prendida sí, de que no te puedes ir porque finalmente estás en horario laboral, lo cual genera, creo yo, un mayor margen de estrés porque al final el trabajo desde casa tiene una naturaleza diferente sí. y pues también los líderes y los empresarios pues tuvieron que aprender a poder A, a dar ese adaptarse paso, también ajá. a eso, porque todos nos estábamos adaptando, Sí, ¿no? y yo creo que también era eso, bueno, aquí por ejemplo yo antes, bueno, trabajaba en un banco y justamente cuando se dio ese paso de que tienes que trabajar en casa, era justo lo que decías, ¿no? Que nos decían, no, es que tú, como no tienes que tomar transporte y eso tienes que estar conectado exactamente a las 8 y tienes que llamar, porque aparte ni siquiera fue eso de que porque como dices, no estaban realmente preparados, porque era uno desde su celular estar marcando la sucursal para casi que asistencia y las cosas que ellos nos pedían, y aparte también se desdibujaba por completo esto de que, no, pues es que tu comida, pues casi comen en tu casa, en la mesa en donde estás trabajando, porque pues de todas maneras no puedes Claro. desplazarte y eso, ¿no? O incluso también en la noche de que decían, pues tú sales a las 6, ¿no? Pero pues no te cuesta nada porque estás ahí a un paso de tu sala y te puedes conectar a las 9. Hasta que no hagas esto, pues no te desconectas. Y también eso pues influye personalmente, o sea, mentalmente era Claro, muy agotador claro. levantarte todos los días, incluso ya ni siquiera tomar asistencia, era así como de, qué Ujú, pereza, ¿no? claro, Y es justamente lo que ahorita tú estabas claro. mencionando, Sí, porque no, no por eso vendíamos más. claro, exactamente. Y además a lo mejor mucha gente lo llegó a hacer porque dijo, pues, ¿qué tienes que hacer? O sea, es mejor que no hacer nada, ¿no? Y ya a lo mejor era, para muchas personas el trabajo fue una forma de lidiar con el aislamiento y entonces trabajaban más, pues como, y eso les ayudó, Sí, pero pues era pues una ayuda pues más a corto plazo, porque a largo plazo no era, pues se vieron muchas consecuencias, sí, ¿no? El burnout y muchas otras cosas que muchas personas vivieron a raíz de estas cuestiones. sí. ¿Y qué estrategias, bueno, sí, justo, todo esto que decías que se tiene que hacer una estrategia como líderes, como empresa, para llevar a cabo o alcanzar en la mayor medida de lo posible la satisfacción laboral de los colaboradores?
¿qué, qué tipo de estrategias estás llevando o tu equipo o está llevando la SAT para poder garantizar la satisfacción laboral de sus colaboradores? Bueno, son varias las cosas que se ejecutan. Una de las primeras que se me ocurre es justo la evaluación del clima laboral, ¿no? Ok. Y que se hace junto con la evaluación del desempeño. Pero esto nos da mucha información sobre cuáles son los aspectos que nos están faltando, cuáles son los aspectos que están funcionando bien, pero dicho por las personas. Las mismas personas compartimos cuáles son los aspectos que nos generan más satisfacción, los que nos generan menor satisfacción, y justamente estos aspectos están catalogados en rubros que van desde las condiciones del trabajo, liderazgo y tal. Y entonces a nosotros nos permite pues atender esos desde las cuestiones, obviamente las que sean más relevantes o más graves, que empiezan a tener prioridad. Okay. Además de eso, también procuramos tener una política en donde todas las personas buscamos tener una cercanía con el resto del equipo. Y eso incluye también a los líderes, a los directivos, que muchas de las personas, no todos, porque también hay gente nueva y de pronto no es posible, sobre todo nuestros compañeros que están fuera, a veces no los conocen, pero muchos, un gran porcentaje de nuestros compañeros conocen de primera mano a los líderes, estrechan la mano con ellos, incluso cuando los ven, saben que tienen la confianza de poder externarles directamente sus inquietudes y siempre son escuchados. Porque al final tenemos una forma de entender esto, que ser como una empresa de puertas abiertas, ¿no? Ser lo más transparentes posibles, comunicar directamente. Y empáticos. Empáticos, ¿no? Y sin tanta burocracia cuando no es necesario. Sí. A veces, bueno, pues se tienen que hacer ciertas cosas y se tienen que seguir ciertos protocolos, claro. pero entendemos que no todo es eso, ¿no? Y pues un trabajo que conlleva muchas de las cosas que te decía de los deberes desde el área, ¿no? La capacitación, el desarrollo personal, en fin, son como muchas cosas que nunca acaban, de las que te decía hace rato. Y justamente aquí, como la experiencia de que tenemos compañeros que no tenemos el contacto, ¿no? Porque están en otras plantas, en otros estados. ¿Cómo es el reto para ti, como coordinador de recursos humanos, de justo mantener esa conexión o ese puente y que ellos se sientan también incluidos en el equipo de trabajo? A diario y tengan justo, ¿no? Como esa satisfacción y esa motivación para seguir. Claro, eso es un gran reto, es un gran reto, porque aquí sucede que de pronto estamos supeditados a las condiciones de trabajo del cliente. Y entonces muchas veces esas condiciones nos dificultan o no nos permite intervenir como nos gustaría, por cuestiones del horario, por cuestiones del lugar de trabajo, por condiciones que se dan y que nos hacen esto como un gran reto, ¿no? Sí. Procuramos hacerlo, adaptarlo. Por ejemplo, si tenemos que capacitar, pues lo hacemos en línea o lo hacemos por bloques, o si tenemos que hacer algo, pues programamos visitas cuando nos es posible y estar ahí. O todas que ellos vengan, tal vez. A veces ellos vienen, tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, en fin de año, que se suspendió cuando la pandemia, pero que compañeros de trabajo, los líderes de otros estados están por acá, se reúnen, externan directamente sus necesidades, sus requerimientos, comparten un poco de la visión que ellos tienen durante el año y se hace como un plan conjunto de parte de todo el equipo, ¿no? Entonces, no es nada fácil, definitivamente. Creo que es uno de los grandes retos que particularmente nosotros aquí tenemos como área. Pero bueno, creo que es cuestión de echar a andar la creatividad y hacer lo que esté en nuestras manos. Y sobre todo esto también que te decía, que las personas saben que tienen mi correo electrónico, mi teléfono, en donde me pueden hablar, me mandan WhatsApps, externando sus inquietudes y siempre les atendemos, ¿no? O sea, eso es algo que sí procuramos hacer y pues son formas que intentamos para que las personas se sientan lo más cercanos posibles. Ok. Vic,
¿Cuáles serían las ventajas, tanto para el empleado como para el empleador, de tener o contar con esta satisfacción laboral? Pues yo creo que son muchas y parto nuevamente a lo que te Ujú, decía, que las personas, el trabajo es parte ujú, es de muchos factores, es uno de muchos factores ujú. que contribuyen a la satisfacción de la persona. Entonces, si tomamos en cuenta que las personas estamos más tiempo en el trabajo que en casa, convivimos más con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra propia familia, tener en ese ambiente una satisfacción laboral, Ujú, pues va a significar que tenemos gran parte de estamos invirtiendo gran parte de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en un espacio que nos reditúa, no solo a nivel económico, sino a nivel psicológico, emocional, relacional. sí. Por parte del empleador, el hecho de que los colaboradores tengan en lo posible la mayor cantidad de satisfacción, eh, pues va a facilitar el que todas esas personas van a tener una mejor forma de realizar su trabajo, van a ser mucho más eficientes a la hora de realizar su trabajo, porque de alguna forma todos los aspectos, lo que te decía, ¿no? Sí. Los aspectos psicosociales afectan en el desempeño. O sea, cuando uno está estresado, cuando uno está insatisfecho, cuando uno tiene, pues, pues no se siente Ujú, bien, ujú. pues no vas a desempeñar tu trabajo de la misma manera que cuando te sientes con mayor disposición a Sí. hacerlo. Entonces, eso significa que hay mayor Productividad. productividad, ¿no? Menor índice de conflictos laborales, más disposición. Entonces, sí creo que es un ganar-ganar. O sea, Ujú. las personas ganan, las empresas Las em- ganan cuando realmente se procura una satisfacción genuina en lo, en lo posible, Ok. ¿no? Y bueno, aquí justamente, ¿no? Estamos hablando que la satisfacción laboral, bueno, ahorita hemos estado hablando de las regulaciones, de lo que podría hacer la empresa, pero ¿qué papel juega el individuo también en esa satisfacción laboral? Fíjate que eso es muy importante y casi no se toma en cuenta, Ujú. pero esta parte de satisfacción requiere del compromiso de muchas partes, ¿no? Desde luego la parte de la organización, ¿no? Eh, También la parte eh, ¿cómo decirlo? Pues como del gubernamental, ¿no? Sí, Desde las normas, las leyes que protejan a los al trabajador. trabajadores de Ujú, abusos, de cuestiones que no dignifican ujú, el trabajo. Pero también el individuo tiene un papel ujú. importante, porque a final de cuentas, pues cada uno también es responsable de cómo se siente, ¿no? Hasta Sí. cierto punto. Ujú. Un individuo no va a cambiar las condiciones laborales. Eso le toca a la Así organización, es. al Ujú. patrón, dar las condiciones que se necesitan. Pero el individuo lo que sí puede hacer es, por ejemplo, entender qué aspectos no le vienen bien, por ejemplo. O sea, desde elegir un trabajo pues más acorde a sus Como condiciones, que se adapte más necesidades. a su personalidad, a su forma de ser, lo cual debemos decirlo también no siempre es posible. O sea, Ujú. lamentablemente no siempre las personas tienen la posibilidad de elegir, Sí. ¿no? Y entonces, pues, agarras la chamba que puedes, porque pues Ujú. hay necesidades, hay que pagar cuentas en casa y uno no siempre Claro. puede elegir el trabajo ideal. Eso hay que tenerlo claro y eso son cosas de las condiciones, este, sociales que le corresponden también en gran parte a los empresarios pero sobre todo al Al gobierno, gobierno. Ujú. poder pues Regularlo. impulsar que exista mayor facilidad para esto, ¿no? Pero en lo posible sí, o sea, no sé, desde elegir la carrera, Ujú. o sea, si elegiste una carrera porque tú creías que ibas a ganar mucho dinero ahí, y a lo Sí, mejor lo ganas, en el mejor de los casos lo ganas, pero no es necesariamente algo que te gusta, de hecho no, sí. pues Que, ya olvídate que te apasione, que te guste y que sí, disfrutes, que ujú. te dé un grado de disfrute, pues considerable, Claro. aceptable. Eso va a influir en tu satisfacción laboral, ¿no? Sí. Dos, no sé, si tú tienes, no sé, eh, un trabajo en el que tienes que convivir con muchas Ujú. personas y a lo mejor tú eres una persona más bien introvertida, Sí.
pues te va a costar un poquito más de trabajo, tal vez tus funciones te generen un poquito más de ansiedad, que si fueras una persona a la que de manera natural se le da la convivencia con otras personas, ¿no? Entonces, desde elegir eso, desde elegir un trabajo que sea más acorde a tus condiciones, a tu personalidad. Y también está el tema, por ejemplo, de que finalmente el ambiente laboral, o sea, hablando específicamente del ambiente laboral y las relaciones, pues es algo que se cultiva entre todos, ¿no? Sí. O sea, desde lo individual, ¿cómo puedo contribuir a que las relaciones de trabajo sean saludables? Y eso implica también, pues, entender cuáles son los aspectos que yo pudiera estar dificultando en otras personas, qué podría estar haciendo yo que está entorpeciendo el ambiente laboral en lo general. Entonces, cuidar lo que a mí me toca. Entonces, no es algo que el individuo va a resolver por sí mismo. Es, como te decía, un trabajo en conjunto y cuidar. O sea, yo te hablaba hace un momento de que la satisfacción laboral empieza desde la predisposición, ¿no? Sí. La salud física y mental de la persona. Entonces, bueno, si yo me considero una persona que, pues, medio irritable o medio ansioso, pues a lo mejor me tocará un poquito trabajar eso, ¿no? De manera que no interfiera tanto en mi trabajo. Hacer ejercicio, meditar, cuidar mi salud, cuidar mi alimentación, dormir bien, pues eso me va a hacer de entrada que pues no llegue. Imagínate que llego desvelado, malhumorado, a mi trabajo, irritado. Claro. Pues eso no va a contribuir a una satisfacción, a un buen ambiente. Entonces, es un trabajo en conjunto y yo creo que si cada uno hacemos lo que nos corresponde, se pueden hacer cosas bastante pues positivas para todos. ¿Y tú te sientes satisfecho laboralmente? Sí, me siento satisfecho. Me siento satisfecho y hablando como en lo que decíamos de estos factores, ¿no? Desde la elección de mi carrera, me considero afortunado al poder decir que estudié algo que me gusta. Sí. Me considero afortunado también al ejercer, poder tener la oportunidad de ejercer lo que estudié, que no es el caso y menos en este país, donde muchas personas, pues, aún con una carrera sí se tienen que dedicar a otras cosas porque las circunstancias los llevan ahí, ¿no? Claro. Entonces, haber tenido esta oportunidad y el poder desarrollarme en algo que estudié y que yo considero fue una buena elección de carrera, pues definitivamente me genera un grado de satisfacción, ¿no? Además que, pues, considero que mi trabajo es bastante virtuoso en el sentido de que es un trabajo que se mide en pro del beneficio de otras personas, ¿no? O sea, la psicología al final está para servir a otras personas. Entonces, el que tu trabajo esté bien hecho en la medida de que otras personas se sientan satisfechas, o hablando, por ejemplo, no sé, de la psicología clínica, donde el buen trabajo está medido en tanto permite que otras personas avancen en temas emocionales, pues creo que lo hace un trabajo bastante virtuoso y eso en sí mismo genera satisfacción, ¿no? Porque no solo satisface estas necesidades físicas, económicas, son bien importantes, sino además las necesidades de relaciones de contribución, ¿no? El reto que implica y no sé, es algo bastante satisfactorio para mí. Entonces, diría que sí, que me considero satisfecho hasta ahora en lo general, en mi trabajo y en lo que hago. Perfecto. ¿Y cuáles son tus metas a futuro? Mis metas a futuro. Laborales. ¿A qué futuro? Pues al que tú quieras, mediano, largo, las que quieras compartir. Pues me gustaría seguir estudiando en un futuro, tal vez el próximo año, algún otro posgrado, ¿no? Alguna maestría, porque me gusta mucho, me considero fan del conocimiento, pues seguir trabajando, cumpliendo metas, objetivos, pero yo creo que mi objetivo o mis metas más grandes al final es, ya de manera personal, pues como tener una vida equilibrada, ¿no? Lo más equilibrada posible. Es decir, procurando un bienestar. Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho leer, me gusta mucho salir a la montaña, hacer cosas. Y el trabajo es una parte
de lo que te compone. De lo que me compone, exactamente. Entonces creo que como persona, mi meta ha sido y hasta ahora sigue siendo el mantener ese equilibrio en mi vida, tener relaciones saludables, no solo en mi trabajo, sino con mi familia, con mis amigos, a nivel pareja, conmigo mismo, cuidar mi salud mental, psicológica, física, y sentirme en general satisfecho no solo con mi trabajo, sino sentirme satisfecho en lo general, pues con mi vida y cómo la voy dirigiendo y aprendiendo, y pues uno pues no nace sabiendo, ¿no? Y aquí estamos todos viendo a ver cómo lo podemos hacer mejor. Claro. Entonces, diría que mis metas han sido y son esas, buscar la satisfacción, no solo laboral, sino personal. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Sin duda nos quedó corto el episodio. Sí, se fue rapidísimo el tiempo, oye. Pero esperamos que te podamos tener en algún episodio a futuro para seguir conversando de este y otros temas más, bueno, que también son igual de interesantes. Claro que sí. Te agradecemos mucho el tiempo y que hayas aceptado el venir con nosotros y compartirnos todo, tu gran sabiduría y tu gran forma de hacer las cosas, porque eres una persona admirable, ¿verdad? Ah, no, muchas gracias, qué buen cumplido. Gracias a ti por considerar que tenía algo, que puedo tener algo interesante que decir y que aportar. Espero así haya sido y pues cuando gustes, pues aquí me de vuelta. Claro que sí, muchísimas gracias. A ti, cuídate. Y gracias a todos ustedes por mirarnos en este nuevo episodio. Esperamos que se suscriban tanto en Spotify como en todas las demás redes sociales. Tendrán los links a la mano y si no pueden buscarnos como Entre Tecnología y Etiquetas. Esperamos que nos acompañen también en el siguiente episodio, el cual será igualmente de gran interés. Y gracias por escuchar.